Muy buenas. ¿Alguna vez has tenido pensamientos negativos y te ha entrado ansiedad? Te entiendo perfectamente. Hoy te voy a hablar de cómo puedes cambiar esos pensamientos negativos. Y al final del vídeo te voy a dar 3 técnicas muy efectivas para cambiarlos. Antes de nada, déjame decirte que si no te has suscrito a mi canal de YouTube, estoy por Puri Duque Duque, que actives las notificaciones para no perderte ningún contenido. Y si no me sigues en Instagram, estoy por Mientras tú existas. Ahora ya sí, empezamos. Bueno, pues os tengo que decir que los estudios dicen que 1 de cada 10 personas adultas sufre de ansiedad y que las mujeres la sufrimos aproximadamente entre 2 o 3 veces más que los hombres. Y esto es debido a que tenemos una preocupación excesiva y además incontrolable por estos problemas cotidianos que tenemos en la vida, y los hombres no tienden a tener esa preocupación tan exagerada como nosotras, ¿no? Y también otra de las causas que nos generan esa ansiedad es por nuestros cambios hormonales. Hay que decir que, lo primero que tenemos que saber es que los pensamientos negativos no los podemos eliminar. No podemos eliminar los pensamientos negativos porque los pensamientos son consecuencias de actos automáticos. Nosotros no podemos controlar pues eso que ocurre en nuestra mente, ¿no? Nuestra mente, como os he dicho muchas veces, está diseñada para protegernos. Y quizá estos pensamientos negativos, ella piensa, la mente, que es una manera de protegernos ante un peligro externo, ¿no? Estos pensamientos negativos son también las consecuencias de situaciones que hemos vivido y nos han generado esta serie de pensamientos, ¿no? Y también es fruto un poco de nuestras creencias, fruto de lo que nosotros pensamos acerca de diferentes aspectos de la vida. Entonces, si somos capaces de entender que no vamos a eliminar esos pensamientos negativos, de alguna manera no nos vamos a sentir culpables, ¿no? Porque, yo recuerdo, ya hace un tiempo, yo pensaba que, uno de los pensamientos que tenía negativos era que, sobre todo, me ocurría cuando estaba a punto de irme a dormir. Empezaba a pensar qué pasaría si empezase a arder la casa, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué pasaría si mis hijos están durmiendo? ¿Cómo tendría que actuar? Entonces eso me generaba un malestar, me generaba un estado de ansiedad impresionante, ¿no? Y yo recuerdo que durante muchísimo tiempo a mí eso me generaba muchísimo dolor y muchísimo sufrimiento, ¿no? Y no entendía por qué a mí ese pensamiento me tenía que estar llegando continuamente, ¿no? Y claro, yo de alguna manera me sentía culpable porque pensaba, pero ¿por qué tengo yo que pensar esto? ¿Por qué me tengo yo que sentir tan mal pensando esto? ¿Y por qué me tiene que llegar ese pensamiento? Hasta que entendí que yo no podía controlar eso. Era un miedo interno que yo tenía ante ese problema y que estaba actuando. ¿Cómo podía solucionar eso? Mi cerebro, ante ese miedo, me estaba dando, de alguna manera, las maneras de salir de esa situación, ¿no? Que interiormente estaba yo pensando, si pasaba alguna vez. Entonces, es importante que entendamos que nosotros no nos tenemos que sentir culpables de tener esos pensamientos, porque son automáticos y forman parte de ese subconsciente que tenemos ahí guardado, y ahí están todos nuestros miedos generados. Ahora, ¿qué ocurre? Cuando me llega algún pensamiento negativo, como ya soy consciente de que ese pensamiento es automático y yo no lo puedo eliminar, no me pongo nerviosa lo primero. Ahora soy consciente de que me está llegando un pensamiento que no me beneficia para nada, ¿no? ¿Qué hago? Lo voy a escribir. Voy a escribir, sobre todo, generalmente estos pensamientos suelen ser repetitivos. Se repiten hoy igual 20 veces, o mañana o pasado el otro, siempre son los mismos, 2 o 3 seguramente. Entonces, se escriben en un papel. Se escriben en un papel esos pensamientos que te obsesionan y que tanto daño te hacen, ¿no? Y al lado pones algo positivo, lo que tú quieras. Pues no sé, voy a poder controlar la ansiedad,
esto es solo un pensamiento, esto no es real, en fin, lo que tú quieras, ¿no? ¿Para qué? Pues para que cuando te llegue ese pensamiento vas a tener a mano la frase positiva y vas a hacer que tu cerebro asocie ese pensamiento negativo con esa frase positiva. Y de alguna manera vas a aprender a cambiar ese pensamiento por la frase. Y esto, como ya sabemos que la repetición es lo que hace que que se vuelva un hábito, vamos a acostumbrar a la mente a automáticamente que tras ese pensamiento negativo asocie lo positivo. Y entonces, automáticamente, poco a poco, vas a cambiar ese pensamiento. Que no quiere decir que no te va a llegar nunca más ese pensamiento, no, porque eso no lo podemos controlar, ¿no? Como he dicho antes, pero vamos a cambiarlo y al cambiarlo vamos a dejar de sufrir, porque es que ya está bien, ¿no? Ya está bien de tanto sufrimiento innecesario, porque empecemos a pensar, a imaginar que va a pasar esto, que va a pasar lo otro. La mayoría de miedos que tenemos a lo largo de nuestra vida, la mayoría nunca jamás pasan. Pues claro, estamos sufriendo sin necesidad, ¿no? Entonces, bueno, la primera técnica sería apunta en un papel estos pensamientos que te están continuamente saboteando, estos pensamientos negativos, ¿de acuerdo? Y pon al lado el positivo. La segunda técnica súper potente sería cuando te llegue un pensamiento, puedes hacer lo que quieras, de estas 3 técnicas que te voy a decir, la que mejor te vaya o combinarla o en fin, lo que tú decidas. La segunda sería cuando te llegue un pensamiento, si es posible, porque claro, como eso no lo puedes controlar cuando te va a llegar, si no estás sola estás con gente, pero si puedes estar sola, te vas a un sitio porque tienes que decir en voz alta, stop. ¿Por qué? Porque cuando tú hablas, el cerebro se está concentrando en lo que tú estás diciendo en voz alta y entonces en ese momento ya no puede pensar, ¿no? No puede hacer 2 cosas, depende de qué cosas, no las puede hacer a la vez. Entonces, si tú estás stop, puede ser como un mantra, repetir las veces que tú necesites, stop, para que ese pensamiento pare, ¿de acuerdo? Es posible que al cabo de un rato te vuelva a pasar, te vuelva a llegar ese pensamiento, no pasa nada, vuelves a decir stop, ¿no? Y si no, puedes también combinar la tercera técnica, que la tercera técnica sería contar del 5 al 1. Marcha atrás, porque también hay unos estudios que dicen que cuando cuentas marcha atrás, el cerebro tiene que de alguna manera fijarse en estar pendiente del número que tú estás contando y entonces ya no puede pensar. Así que cuenta como si fuesen 5 segundos hacia atrás. 5, 4, 3, en ese momento 2, 1, no puedes pensar, ¿vale? Entonces vuelves otra vez a contar. Como a ti te vaya mejor. Estas 3 técnicas son efectivas, muy efectivas para cambiar esos pensamientos. En el momento que te llega un pensamiento, lo primero que tienes que hacer es ser consciente. Jolines, madre mía, otra vez este pensamiento aquí. Pues haces eso. O haces la técnica del stop, ya cuando estás un poquito más habituada, un poquito más habituado, es posible que lo hagas de manera interna, ¿no? Sin tener que repetirlo en voz alta, porque a veces también te encuentras en situaciones que no puedes estar ahí, pues bueno, diciéndolo en voz alta, ¿no? En ese momento puedes o decirla interiormente o pues contar hasta 5 al revés, desde el 5 al 1. Así que estas 3 técnicas son muy efectivas para poder cambiar, porque claro, tenemos que habituar a nuestro cerebro a cambiar esos pensamientos que habitualmente tenemos y hemos tenido durante muchos años. Entended que no es fácil hacerlo nada en una semanita, no, esto tiene un proceso. Pero poco a poco, si vais generando el hábito, lo bonito y lo importante es generar hábitos diferentes para obtener pues resultados diferentes, ¿no? Como siempre digo. Si vuestra vida está, no tiene este tipo de problemas, ¿no? Pues perfecto, está muy bien, pero yo creo que absolutamente todos siempre tendemos a tener pensamientos negativos que nos hacen daño, del índole que sea, ¿no? Otra cosa importante también a tener en cuenta es que hay 2 tipos de sufrimiento. El sufrimiento físico,
que sería, pues bueno, cuando nosotros, no sé, nos caemos, nos rompemos una pierna, nos rompemos un brazo, tenemos algo físico que nos hace, lógicamente, daño y nos duele, ¿no? Y ahí sufrimos, ¿no? Eso sería un sufrimiento que no podemos evitar porque ahí tenemos dolor, sí o sí. Pero luego estaría el sufrimiento mental, que este sufrimiento lo generamos nosotros con el pensamiento, ¿no? ¿Debido a qué? Bueno, pues debido a nuestros resentimientos, a nuestro miedo, a nuestro dolor, a nuestra rabia, a nuestra soberbia, en fin, a todas estas emociones que no nos benefician si las tenemos continuamente en nuestra vida. Y eso nos genera un sufrimiento, pero es que este sufrimiento, sin querer, evidentemente, ¿no? Y sin ser conscientes, lo estamos generando nosotros. Así que, bueno, pues vamos a dejar de generar esos pensamientos o ese sufrimiento innecesario, pues oye, para vivir una vida mucho más tranquila, una vida mucho mejor, que bueno, lo que nos tenga que venir nos va a venir, evidentemente, pero si nosotros somos capaces de gestionar estas pequeñas cosas, que, bueno, que nos ocurren a todos y cada una de las personas, pues vamos a sentirnos mucho mejor y vamos a estar, vamos a vivir mejor, ¿no? Que en definitiva es lo que todo el mundo quiere, ¿no? Y bueno, pues me voy a despedir con una frase que dice: aprender a asumir cambios es crecer, permanecer inmóvil te condena a sufrir. Así que gracias por estar ahí, darle a un like al vídeo que también me ayudáis a crecer. Que vaya fenomenal, nos vemos en el siguiente vídeo. Benditos y benditas soñadores. Chao, chao.